Entre saumerio, fe y oración avanza lentamente el anda del Señor. Su rostro es un milagro, su pecho ternura, su voz dulce consuelo y sus ojos piedad. Una mano morena teniendo un adobe, por lienzo trazó con pincel de azucena la estampa del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después de comer con ellos, dice a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. La tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntaba la tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te aseguro, Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Dijo esto aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy es la fiesta de San Juan Pablo II, Papa querido por todos, que nos visitó 2 veces con tanto cariño para dar testimonio y reafirmarnos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y que nos invitó a vivir la cuaresma peruana, la cuaresma limeña, es decir, a vivir todos ahondando en el misterio del amor del Señor. Y así su paso por el Perú fue aliento en momentos muy difíciles, y hoy día en su fiesta celebrada en octubre significa para todos nosotros un momento muy bello de recordarlo y de agradecerle a Dios por habernos enviado un Santo Padre tan cercano, tan amigo, así como lo es hoy día el Papa Francisco. La lectura que hemos escuchado tiene una nota sumamente interesante porque es un diálogo con el resucitado después de todo lo acontecido con Jesús crucificado, el Señor de los milagros. Y quiere decir que está muy en cuenta, muy tomado en cuenta, muy en la sombra, lo que le ocurre a Pedro en los momentos difíciles de la pasión, en donde promete seguirlo hasta la muerte. Te seguiré hasta la cárcel y la muerte, casi como que él iba a morir para salvar a Jesús. Y luego Pedro queda descolocado cuando justamente en el Evangelio de Lucas el Señor lo mira cuando ha cantado el gallo, él ya lo ha negado e irrumpe a llorar. Y la mirada de amor del Señor es el inicio de la nueva vida de Pedro. Allí hay una chispita de esperanza para Pedro cuando el Señor lo mira. El único evangelio que tiene la mirada de Pedro es justamente la mirada de Jesús a Pedro, es el Evangelio de Lucas. Y esto es muy importante porque de aquí toma el Evangelio de Juan para profundizar. Ustedes se acuerdan
de esa canción que le gustaba al Papa Juan Pablo II y que nosotros también cantamos siempre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Pescador de hombres, que le cantaba el Papa Juan Pablo, que lo cantaba por todos lados. Bien, esta canción nos hace ver que la mirada del Señor a Pedro fue fundamental. Y a veces ubicamos la mirada en el primer encuentro de Pedro con Jesús, y en realidad hay que ubicarla aquí, en el momento más difícil, cuando él prácticamente ha negado al Señor y no ha sido capaz de identificarse con todo el proyecto que él llevó. Y por lo tanto, después de la muerte y la resurrección del Señor, cuando el Señor se reencuentra con sus discípulos ya resucitado, ocurre algo muy importante. Pedro ya no es ese apasionado, loco, yo te seguiré hasta la cárcel, la muerte, ese que confiaba en sus propias fuerzas, creía que todo lo iba a procurar, a desarrollar por su propia fuerza. El Papa le llama a esos pelagianos, en el sentido de que ponen acento no en la gracia del Señor, sino en su esfuerzo propio, en sus fuerzas, en su capacidad dominadora, en su capacidad de poder, en su capacidad empresarial, en su capacidad de ingenieros, de abogados. Todo se consigue, todo se conquista con el propio esfuerzo. A esos el Señor les advierte: cuidado con que me vas a negar. ¿Es por qué? Porque nosotros tenemos debilidades humanas muy graves y detrás de nuestros esfuerzos justos siempre se esconde la posibilidad de fallar porque somos débiles. Lo importante es que sepamos apoyarnos en la fuerza del Señor para hacer lo que es debido, lo justo, lo que nos inspire el Señor, y aportemos con las pocas fuerzas que tenemos para que se desarrolle lo que debe ser hecho. Si todos lo hacemos de acuerdo a nuestros intereses, puede ser que tengamos éxito en lo inmediato, pero a la larga perdemos el sentido, porque el sentido de la vida es algo que se dona por parte de Dios a nosotros, está dado por Dios. No es algo que nosotros solo construimos nosotros. Tenemos que construirlo, pero de la mano de Dios. Por eso hemos dicho, con el Señor de los milagros resucitemos como Perú ahora. De la mano del Señor de los milagros. O sea, acogiendo su gracia para poder tener iniciativas que pueden venir de nosotros, pero que a la vez están en sinergia con las de Dios. No están opuestas ni están despidiendo a Dios de esas iniciativas, sino que se inspiran en Él, fundan en Él sus acciones. En ese sentido, Pedro aquí aparece como una persona que ya después de la tragedia de la crucifixión del Señor y de su muerte, ha recapacitado. Y entonces cuando el Señor le pregunta si lo ama, la respuesta de Pedro es siempre: tú sabes que te quiero, no, tú sabes que te amo. En griego eso se dice, el Señor le pregunta: Pedro, tú me agapao, viene de ágape, o sea, me amas con amor generoso, gratuito, total. Y Pedro responde: tú sabes, Señor, todo, tú sabes que te fileo, que te quiero nomás. O sea, Pedro en el fondo está diciendo algo muy importante. Nuestro amor es limitado. Es una actitud humilde de decirle al Señor que Él creía que lo amaba, pero que en realidad todavía solamente lo quiere como un primo, como un amigo, como un tío, como un hermano, pero todavía no lo ama como el Padre nos ama a nosotros. Todavía su amor no es tan ancho, tan grande. Y esta actitud de Pedro es muy importante porque ese es el verdadero cambio de un cristiano resucitado. Si decimos con el Señor de los milagros, resucitemos como Perú ahora, no estamos diciendo seamos ya los supermanes, no. Resucitemos significa reconozcamos humildemente
los límites que tenemos para ir superándolos poco a poco con el amor de Dios y nuestra conciencia de responsabilidad. En ese sentido, es interesante que el Señor siempre le da la responsabilidad, pero en la última pregunta, que es distinta, ya no le pregunta, Simón de Juan, ¿me amas? Sino el Señor se da cuenta que le respondió 2 veces fileo. O sea, Simón de Juan, ¿me quieres? ¿Solamente me quieres? Como diciéndole, yo creí que tú me amabas un montón. Y el Pedro así se rinde, como dijimos en una de las meditaciones anteriores, y dice, ¿no? Dice Pedro, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero, como diciéndole, tú sabes que solamente te quiero. Humildemente te tengo que reconocer que mi amor es limitado, que no soy el que yo creía que te amaba, pero que estoy dispuesto a seguirte. Y el Señor, igual, a pesar de que solo lo quiera, le dice, apacienta mis ovejas. Y le da una promesa y una fuerza de aliento. Cuando eras joven, o sea, alocado, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Hacías lo que tú pensabas. Creías que me podías salvar, que te podías ir hasta la cárcel de la muerte, que eres un valentón. Pero vas a madurar, le está diciendo. Cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras ir. El verdadero amor es dejarse ceñir por el Señor, que nos lleva a donde no queremos, pero que es el lugar y la realidad que permite hacer su voluntad. Incluso a veces más allá de lo que nosotros queremos. Donde tú no has medido ir, donde tú no has planificado ir, Él te llevará donde tú no has planificado estar. Es la sorpresa de Dios que siempre nos tiene preparadas. Y ese es lo que llamamos el camino de la vocación, que es muy importante porque es la vocación no solamente de Pedro o mía o del obispo o del cura, sino es la vocación de todo cristiano. Todo cristiano, todo ser humano está llamado a algo en el misterio de la vida y llamado desde fuera de él, como un imán que lo atrae y que uno solamente intuye, no tiene todo claro. A veces estamos muy acostumbrados a vivir un cristianismo donde todo está claro, blanco o negro. Tú obedeces los mandamientos, tu alma se va al cielo. Tú no obedeces, te vas al infierno. Sí, no, porque depende mucho de las situaciones, de cómo yo puedo responderle al Señor. Y a veces cumplo a pie juntillas todos los mandamientos y resulta que no he cumplido con la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios se tiene que discernir, reflexionar y decidir cada vez. Y a veces hay mandamientos que no están escritos y que es necesario hacer. Pedro murió justamente siendo fiel al Señor, dando testimonio de Él, porque murió de la muerte en la cruz, que se sabe por la tradición que Pedro pidió que sea al revés, porque no merecía morir como murió su Señor, porque Él lo había negado. Y Pedro siguió al Señor. Todos somos discípulos, pero somos discípulos para ser misioneros, como dice el Papa Francisco, para ir por el mundo anunciándolo en situaciones muy diferenciadas y en condiciones muy difíciles, que no son previsibles, sorpresivas como ahora nos ha pasado con la pandemia. Y sin embargo ahí aprendemos a ser cristianos cada vez de nueva manera. Tengamos muy en cuenta esto, hermanos, porque no sabemos, hermanos y hermanas, en qué situación estaremos pronto o en el tiempo que viene. El futuro es muy, muy imprevisible. Algunos piensan que ya lo tienen todo controlado, pero las cosas pueden cambiar de un momento a otro mucho más gravemente. Ojalá que cambien para mejor, pero eso dependerá de cuánto nosotros nos abramos al Espíritu y nos dejemos influenciar por su inspiración para actuar de acuerdo al camino que Él quiere.
Y para eso necesitamos ser dóciles, como lo fue Pedro, que siendo un pecador, siendo que había negado al Señor, por la confianza que el Señor puso en él pudo ser fiel y hasta morir en la cruz también. Hermanos y hermanas, la vida cristiana se va haciendo poco a poco. No soy cristiano, me voy haciendo cristiano cada día. No soy católico, me voy haciendo católico. Voy profundizando en su palabra, voy aprendiendo a decidir y humildemente reconozco que solamente quiero al Señor, que todavía no lo amo y cómo quisiera aprender a amarlo yendo por donde Él quiere. Lo amaré realmente cuando haga su voluntad, aun cuando yo no quiera. Dios bendiga a todos y en este día del Papa Juan Pablo II reciban la bendición de su obispo con todo cariño, pidiéndole al Señor que nos ilumine también el ejemplo de este gran Papa que ha sabido acercarse a la gente y que ahora, gracias a la misión de Francisco, realiza con todos los cristianos del mundo la misma misión: anunciar el Evangelio con modestia y sencillez en diálogo con el mundo, sin rechazos, sin separaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración.